Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a encargar de comprender cómo están los precios de la soja en Argentina, los precios locales, cómo está influyendo el mercado internacional, cómo viene el abastecimiento de la industria y para todo esto nos va a dar una mano para comprenderlo nuestro analista Agustín Heyer. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, bueno, vamos a echar un poco de luz a cómo está la situación de los precios de la soja, que viene siendo titular de los medios y de los mercados desde hace varias semanas. Para empezar, si querés, bueno, para contar un poco cómo están actualmente los precios locales, cuál es la tendencia que vienen viendo. Bueno, los precios locales podemos decir que tienen un efecto, si querés, están sufriendo un efecto residual de lo que fue la medida implementada de la eliminación temporal de los derechos de exportación, ¿no? Porque eso Mm. nos había dado una suba muy prominente de lo que era el precio de la soja, eh, que fue con el paso de las semanas como diluyéndose un poco ese precio, pero aún actualmente hoy trabajamos con valores que si quisiéramos simular unos derechos de exportación teóricos para esos valores futuros que están mostrando el precio en los mercados de futuros para la soja, vemos que está trabajando con derechos de exportación como si fueran de 20%. Es decir, si tomáramos esa posición futura y simuláramos un FOB teórico y retenciones teóricas, nos da que es como si el mercado estuviera convalidando unos derechos de exportación del 20% cuando en realidad están en el 26%. Por lo Ujú. tanto, a priori diríamos, estamos viendo ese efecto, si querés, residual que mencionaba, y bueno, y que representa en algún punto una cierta oportunidad, porque por el momento no estamos trabajando ni vemos esa baja de retenciones de derecho de exportación, perdón, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Ok, sí, el presupuesto del año que viene, digamos, ya falta todavía una vida de ahí a prever qué puede llegar a pasar, ¿no? Ujú. Bueno, y cómo viene, digamos, si miramos un poco ahora la situación de la industria, cómo viene el abastecimiento que ustedes están viendo. Bueno, ahí está el segundo punto de por qué decimos que quizás los precios actuales tampoco tienen mucho, digamos, mucho sostenimiento en el corto plazo, porque siempre tenemos dos players, la industria, que lo usa comprar poroto para moler y vender Ujú, harina y aceite, o la exportación de poroto que no le agrega valor y la envasa así tal cual. Este último, digamos, la exportación de poroto, hoy ya no tiene esa ventana, primero por márgenes, porque no le cierra con los precios actuales. A pesar de que China sigue ahí, digamos, pendiente de qué es lo que pasa en Sudamérica y tratando de comprar para diluir el máximo posible las compras norteamericanas, digamos, eh, ya ese player está como con su, diríamos, cerrando ya su año. Y por el lado de la industria hay algo parecido también, con el nivel de compras que acumuló digamos, hoy vemos que el nivel de abastecimiento le da un alcance tal que puede llegar hasta la primera quincena de diciembre aproximadamente. Es decir, que el foco de originación estaría puesto desde la segunda quincena de diciembre en adelante. claro. Por lo que Mm. no hay urgencia de originación en el corto plazo. Y si tenemos en cuenta lo comercializado hasta ahora respecto de la cosecha, lo que queda por comercializarse, teniendo en cuenta que más o menos de una cosecha promedio se comercializa el 90%, falta prácticamente alrededor de 8 millones de toneladas de comercialización, que básicamente es lo que necesita aproximadamente la industria para empalmar con la próxima cosecha. Por lo tanto, no está tan urgida de convalidar precios en el corto plazo, por eso creemos que en lo que es el físico, por lo menos, no debería haber tanta demanda, ¿no? O variables que sostengan esos precios desde el punto de vista de la demanda. Claro. Y en todo este escenario que es más bien local, me gustaría saber, mucho se habló también todos estos días, ¿no? De todo lo que pasa en el mercado internacional, de cómo Mm. juega Trump, cómo juega China, cómo juega Brasil. Bueno, todo eso que pasa, todo ese ruido internacional, ¿afectan también los precios locales? Bueno, justo el local hoy está atravesado por un mundo de variables, ¿no? Estamos por atravesar las elecciones este próximo domingo, Ujú. pero, pero inevitablemente sí afecta lo que es a la demanda mundial y la lógica de esa demanda mundial. Porque, ¿qué estaba pasando hasta ahora? Como China y Estados Unidos no llegaban a ningún acuerdo, China buscaba dilatar las compras en Estados Unidos y estuvo Ujú. comprándole mucha soja a Brasil. Cuando apareció Argentina, porque en esta ventana puntual, compró mucho también de Argentina, pero digamos, el foco estaba puesto ahí. Hoy por hoy, como Brasil mantiene premios altos,
la demanda china empezó a acelerar un poco porque los márgenes de crashing empiezan a tensarse en el mercado chino con ese poroto brasileño. Entonces, convalida los precios de Brasil, sí, pero no con la misma, si querés, agresividad con la que lo venía haciendo en los meses, en las semanas anteriores. Ok. Entonces, desde esa óptica y en medio de que estamos yendo y viniendo con que se juntan Xi Jinping y Trump para un acuerdo, de repente vuelven para atrás y hay se agreden, vuelve la tensión, digamos, entre ese ida y vuelta, aún hay un contexto que todavía es relativamente incierto. Lo que sabemos es que hasta el momento China no estuvo comprando en Estados Unidos y estuvo originándose sobre todo en Brasil y Argentina. Y hoy lo que necesita abastecerse China es el periodo de diciembre a enero en adelante. Por lo que la ventana de participación de Estados Unidos en caso de que haya un acuerdo entre las dos potencias solamente Sí. se reduce a lo que es el delivery diciembre, enero, febrero, porque a partir de ese momento le va a volver a comprar a Brasil cuando venga la super cosecha y vuelva otra vez con premios mucho más competitivos de los que se muestran en el Golfo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, yo creo que estamos en una ventana donde a nivel internacional está todo ese ruido que mencionábamos, ¿no? Sí. Que las compras agresivas de China empiezan a desacelerar un poco y diría que en el local lo que más pesa es lo que estamos viendo recién. Estamos por atravesar un contexto electoral, ¿no? Sí. Todo el ruido alrededor del tipo de cambio y etcétera. Exacto, el anuncio de Estados Unidos, o sea que estamos a dos ruedas hábiles y parece una eternidad. Entonces, pensando en un productor, ¿no? Que tiene que tomar decisiones, que justamente estamos en un momento bisagra, las elecciones de medio término que forman como un memorándum, digamos, un referendo del medio término del gobierno de Milei, esta situación de Trump que viene, que va con China. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Preferible esperar? ¿Precisamos liquidez? ¿Cómo, digamos, qué le dirían ustedes? Depende de las diferencias, necesidades que tienen los productores en este momento. Bueno, acá, más que hablar del producto, voy a hablar de la punta vendedora independientemente del segmento, porque en realidad, viste, cada rubro particular tiene una realidad distinta. Pero en líneas Dale. generales, si Ujú. hablamos de precios desde el punto de vista del incentivo para la venta, yo creo que hoy los valores son buenos. Es cierto que lo que decíamos recién, digamos, todo depende mucho del tipo de cambio. Vos podés cerrar el dólar a portón, pero si el tipo de cambio está todavía descubierto, depende de cómo fluctúe esa variable, te va a salir un buen negocio o un pésimo negocio, digamos, ¿no? Entonces, diríamos, para sintetizar, el que necesita liquidez en el corto plazo, Sí. llámese periodo de Ujú. sí, noviembre, diciembre, tiene sentido. Lo ideal, desde mi punto de vista, es venderse en el mercado de futuros o en contrato, o hacer un contrato forward con precios similares a los que estamos viendo en la 3 que han sido convalidados, y cubrirse a su vez del tipo de cambio con el mercado de futuros. Sin esa Ok. cobertura de mercado de futuros, puede ser bastante arriesgado porque la volatilidad que estamos teniendo en el tipo de cambio es muy grande. Entonces, liquidez en el corto plazo, creo que la condición es fijar esas dos condiciones. Si solamente puedes fijar una, diría, bueno, prefiero esperar a ver qué pasa, cómo se empieza a mover después del periodo electoral, y sobre todo con todo esto nuevo que se está hablando, viste, de la segunda tanda de leyes que iba a Sí, promover el gobierno, viste, las la nuevas ley reformas, bases, la etcétera. segunda La parte. segunda ley, claro, la segunda parte. Eh, entonces yo diría para lo que es el disponible y la necesidad de liquidez en el corto plazo. Por otro lado está la soja mayo, la mayo 26, que en líneas generales yo veo también ahí una oportunidad, sobre todo cuando lo correlacionamos con los costos. Cuando lo vemos contra los insumos, por ejemplo, los fosfatados, teníamos una relación insumos-producto en los últimos 2 meses que era mucho peor quizás que la que tenemos hoy. Entonces, Ok. seguimos teniendo por ahí esa ventana de oportunidad para la soja mayo que nos habla de una buena alternativa para venderse y casarse en el insumo si quizás y casarse en el insumo en esta relación de dólar por ton contra el dólar por ton del insumo, ¿no? Pero bueno, a priori diría tampoco es casarse 100% con la soja mayo porque todavía queda un contexto que atravesar. Yo, de Sí, todas formas, no soy muy optimista para cuando llegue la soja mayo, porque vamos a tener a Brasil todavía ahí ofreciendo poroto de soja a lo loco, digamos, y con toda esa cosecha de récord que va a traer. Entonces, creo que va a haber una presión bajista, pero eh, nada, creo que de todas formas es una oportunidad lo que tiene hoy quizás la soja mayo, sigue siendo un buen precio.
Muy bien, bárbaro. Bueno, como habrán escuchado, Agus la tiene más que clara con el tema de la soja y los precios, así que toda esta información y más análisis personalizados, recomendaciones, precios, todo lo tienen en la parte de la consultoría de nuestra plataforma Safras y toda la parte de noticias en la agencia Safras News. Gracias, Agus. Hasta la próxima. Gracias, Juli. Saludos.